4 minutos, bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este martes de desertificación. Hoy es 16 de septiembre, la temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, con noticias de Colombia y el mundo y también con las muy activas en este amanecer redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Redes sociales que, Néstor, cómo no, amanecen con desertificación, Estados Unidos, Petro, Samper, mejor dicho, todo alrededor de una decisión que no veía Colombia desde hace casi 30 años. Amanece el país desertificado en su lucha contra las drogas. Y en redes sociales es inevitable comparar este día, este episodio de hoy en el gobierno del presidente Petro con el escándalo de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper, el famoso proceso 8000 que provocó esta misma decisión consecutivamente en 1996 y en 1997. Así que la desertificación en ese momento del gobierno Bill Clinton versus la desertificación de anoche en el gobierno Donald Trump son la principal conversación a esta hora en las muy movidas redes sociales. Lo de Samper además porque se pone a alborotar el avispero. Que no es el fin del mundo, que tranquilos. A emitir una declaración anoche, el expresidente Samper, hágame el favor, él, el hombre puesto en la presidencia con plata del cartel de Cali, se pone a pontificar sobre la lucha antidrogas y sobre la desertificación. Es un comunicado en el que dice que este no es el fin del mundo, que Colombia puede seguir adelante con o sin certificación de Estados Unidos, y pues ahí aumenta esta polémica en redes sociales. La desertificación de Colombia, que cogió la reacción del presidente Gustavo Petro en vivo y en directo, porque estaba en un consejo de ministros que hizo por canales públicos, empezó casi a las 8 de la noche. El tema por el que fueron citados los ministros fue el FOMAC, el Fondo del Magisterio con el que se atiende la salud de los maestros en Colombia. Ese era el tema por el que estaban reunidos anoche, aunque el presidente Petro habló de todo un poco. Claro, de desertificación, habló del ausente. Es que la noticia de la desertificación la cuenta primero el gobierno. Se anticipa unos segundos el presidente Petro y después la Casa Blanca desde Washington. Claro, el presidente Petro arranca por ahí cuando llevaba apenas 10 segundos de su Consejo de Ministros diciendo que Colombia fue desertificado, y después fue que confirmamos que el país era desertificado, eso sí, pero con condiciones. Y entonces el presidente en ese Consejo de Ministros también le dedicó mucho tiempo a hablar del ausente. Ya no estuvo sentado en ese consejo el ministro Florian, el ministro de la Igualdad, porque amanece suspendido por una decisión del Tribunal Superior en el caso de Bogotá. Y ahí el presidente Petro empieza a hablar también de las mujeres, porque llevaba varios días en redes sociales recibiendo críticas. ¿Se acuerda el episodio con la directora del programa de sustitución, la doctora Miranda? El abrazo. El de las mujeres del pacto son muy bonitas, pero ella se casó, de todas maneras la perdimos. ¿Se acuerda que esto le pasó al presidente Gustavo Petro con ella en el escenario? Pues habló de eso y dijo que él está lejos de la misoginia, que quienes lo critican es porque no lo conocen, y empezó a hablar de las mujeres. Y ahí viene la frase que es más viral esta mañana. Escúchela usted hablando del clítoris. El presidente, que es increíble, el presidente Petro hablando del clítoris y del cerebro. Y del cerebro. Y del éxito de las mujeres que conectan. Mejor dicho, escuche usted lo que dijo el presidente, por lo que clítoris es tendencia en redes sociales. Porque la Santa Inquisición, ¿por qué mandó a matar miles de mujeres en Europa? Si no era porque fuesen mujeres libres e independientes. Y una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Y esa es la pregunta, que el que logra unir el clítoris con el cerebro es una gran mujer. ¿Qué es una mujer que logra acompasar el clítoris con el cerebro? Si una mujer logra acompasar el clítoris en el cerebro, ¿es una gran mujer? Lo dice el presidente. ¿Este es un tema para un Consejo de Ministros? Que estaba hablando además de salud, citado por salud. Por eso lo están criticando tanto esta mañana. De nuevo el presidente, que ha tenido las banderas del feminismo y de las mujeres a su lado a la hora de hacer campaña. Pero muy rápido le menciono la última tendencia. Gandolfi, el técnico de Nacional. Perdóneme que le diga una cosa, que el presidente termina relacionando mujeres con la Santa Inquisición. La Santa Inquisición... Y con Ordóñez. La Santa Inquisición no mató mujeres. En la Inquisición, la Iglesia mataba a los que consideraba herejes para imponer una fe en una batalla religiosa. Pero en fin, esto que dice el presidente Petro, que también comete otro error, el de la República, el del trino de ayer usted lo vio, ¿no? Que la República se llama República porque es 2 veces pública. 2 veces pública. Que es, digamos... Que es igual a la comparación, o mejor, a la frase anterior de que lo ilícito, quitándole la I, se vuelve lícito y se acaba el problema. No es cierto. República quiere decir la res pública.
los asuntos públicos. El presidente Petro comete, la verdad, unos errores. Repúblico, como si quisiera decir público y público, como si uno dijese rebruto. No, república quiere decir que se trata de asuntos públicos. Es la cosa pública en el griego. El presidente da un viraje aquí y termina hablando de un tema absolutamente diferente. Un poquito de todo, Néstor, y le decía que muy rápido también le tengo que mencionar a Gandolfi, el saliente técnico de Nacional. El puesto se lo pidieron, dicen que ya es una decisión tomada, hoy la oficializan las directivas de Atlético Nacional, un equipo que de nuevo amanece sin técnico. Sí, usted es hincha de Nacional, ¿verdad? No señor, Deportivo Independiente Medellín, los que amanecen sin técnico son los vecinos. Las 5 de la mañana, 40 minutos, los efectos de la desertificación comunicada anoche por el presidente Gustavo Petro los sufrirá el próximo gobierno. Al presidente Petro le quedan pocos meses en su gobierno, hablando los candidatos presidenciales de este nuevo escenario sin la cooperación de los Estados Unidos. El senador de la izquierda, Iván Cepeda. En Colombia se ha hecho una lucha durante este gobierno sin cuartel contra las drogas. Ha habido decomisos históricos de la producción de cocaína. Claro, algunos dicen, claro, son decomisos históricos porque histórica también es la producción. 5:41 minutos. De la derecha intentando ser candidato del uribismo, el exministro Juan Carlos Pinzón. Es que nosotros nunca, cuando fuimos exitosos en la lucha contra el narcotráfico, y se lo digo con mucha autoridad, por haber sido quien de alguna manera logró con las Fuerzas Armadas todos estos logros, lo hacíamos no para quedar bien con nadie, ni nos preocupaba qué decían en Estados Unidos. De Estados Unidos lo que sacábamos era recursos, apoyo económico, apoyo en inteligencia y capacidad. Y sobre los efectos, el exministro de Hacienda, también candidato presidencial, Mauricio Cárdenas. La desertificación es otro gran problema que le da Gustavo Petro al próximo gobierno. Tendremos a partir del 7 de agosto del próximo año que empezar a restablecer una relación con los Estados Unidos basada en una lucha efectiva contra el narcotráfico en nuestro país. Pero no solo... Y uno de los que viene creciendo en las encuestas, Abelardo de la Espriella. Colombia ha sido desertificada por el gobierno de los Estados Unidos. Esto no es una sorpresa, es apenas la consecuencia de una política por parte del régimen de Gustavo Petro que busca empoderar al narcoterrorismo mientras debilita la institucionalidad. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para fumigar las más de 330.000 hectáreas de coca. Porque no hay políticas públicas claras para combatir ese fenómeno que es el causante de todas... La desertificación lo que demuestra claro que es una decisión absolutamente política, no es un descubrimiento. Y eso lo que demuestra, digo, es la distancia política que hay hoy en día entre la Casa Blanca y el gobierno colombiano, que antes, a pesar de que gobernaron republicanos y demócratas, habían certificado siempre gobiernos de Colombia, unos más liberales, otros más conservadores. El temor es el efecto de que este se vuelva un tema de la campaña electoral que está por otro lado comenzando. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. La decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia encontró respuesta de figuras políticas, económicas y comerciales. Una de ellas fue la de la canciller Rosa Villavicencio. A través de su cuenta de X, la canciller insistió en que la decisión de Estados Unidos es política y sesgada, y según ella el gobierno ha enfrentado con determinación a los grupos criminales, protegiendo vidas y territorios. La decisión de Estados Unidos llegó junto a la desertificación de otros 22 países, incluidos Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, pues según el gobierno de Donald Trump, han fallado de manera demostrable en cumplir con sus obligaciones internacionales de control de drogas durante los últimos 12 meses. Otra de las reacciones fue la del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, quien señaló en su cuenta de X que esta es una alerta hacia el futuro y hacia cómo actuamos frente a grupos de narcotraficantes, pero celebró la decisión de no aplicar sanciones. En medio de todo, es una buena noticia el waiver que mantiene la ayuda de colaboración y el apoyo económico para adelantar una estrategia seria e integral
contra el narcotráfico, así como la limitación de medidas, de forma que no se afecta el aparato productivo, económico y financiero del país. En ese mismo camino, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, Javier Díaz Molina, también respondió a la situación, señalando que el gobierno no cumplió las metas esperadas. El país sigue reaccionando a esta noticia después de semanas a la expectativa por la que se convirtió en la cuarta desertificación en la historia del país, pues ya había ocurrido en 1987, 1994 y 1997. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, a propósito de Venezuela, que es otro de los países desertificados, frente a sus costas en las últimas horas Estados Unidos bombardeó otra lancha. Había pasado hace 10 días cuando mataron a 11 supuestos narcotraficantes, ahora vuelve a ocurrir. 3 narcotraficantes que cayeron en una lancha que estaba allí parqueada, dice Estados Unidos, con más narcotráfico. La situación esta mañana ahora es con el gobierno, el régimen de Maduro, intentando plantar banderas sobre el tema del narcotráfico, preparando tropas, insistiendo que se enfocará para estar más preparado en la lucha armada. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, señor Néstor, buen día. Desde el gobierno de Nicolás Maduro están convencidos que Estados Unidos prepara una agresión de carácter militar contra Venezuela y que los buques, el submarino, los aviones y los marines solo están allí en el Caribe desde hace 4 semanas con la única finalidad de promover un cambio de régimen. No creen, de hecho, que hay una legítima lucha contra el narcotráfico. Insisten que es poco creíble la destrucción de aquella primera lancha con presunta droga atacada en el Caribe el pasado 2 de septiembre y aún ni siquiera se pronuncian por lo ocurrido ayer con esta otra embarcación que Estados Unidos asegura también destruyó con 3 fallecidos. De hecho, Nicolás Maduro, que tuvo una segunda rueda de prensa en menos de 15 días, algo realmente poco común, señaló que a pesar de esa presión militar internacional, se siente él o el país más preparado desde hace 4 semanas, cuando todo comenzó, preparado para pasar a la lucha armada. Venezuela ejerce el legítimo derecho, de acuerdo al derecho internacional y a la Constitución, a prepararse para la defensa. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial, es una agresión política, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. Una lucha armada que puede ser local, regional o nacional, que todo dependerá, decía él, de cómo toque enfrentarse. Maduro además reconoció que están prácticamente en cero las comunicaciones con Estados Unidos, que en las últimas 2 semanas pasaron de maltrechas, como él las calificó, a ahora estar deshechas, y que esa ruptura se debe a estas amenazas y a este chantaje de parte de la administración Trump, aunque queda un mínimo de hilo de comunicación con John McNamara por el tema de los vuelos de regreso de migrantes. Puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación a deshechas. Y la historia continuará. Maduro también cargó contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, a quien ya el gobierno amenazó con atacar si apoya a Estados Unidos. La calificó o la acusó de volverse loca, tras, según él, haber declarado que avalan posibles ataques contra Caracas. De eso, el mandatario se preguntó quién la asusa, y eso lo hacía en referencia al secretario de Estado, Marco Rubio. Néstor. Gracias, Santiago. 5 de la mañana, 48 minutos. Se cayó el nombramiento, está suspendido, del nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad. Juan Carlos Florián, que declaró que era de sexo no hegemónico, que era de género fluido y que intentó así argumentar la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que finalmente encontró que el gobierno incumplió la ley de cuotas. No se cae ese nombramiento, como dijo el presidente Petro, porque los magistrados son homofóbicos, sino porque el gobierno tiene la responsabilidad de por lo menos tener el 50% de mujeres en el gabinete. No son hombres fluidos, no son hombres no hegemónicos, son mujeres en el gabinete, y por eso se suspende el nombramiento de Florián, que recuerden ustedes, dijo que se identificaba como ministra marica, me perdonan la expresión. Hablando de eso anoche tarde, el presidente Petro. Entonces un juez de la Santa Inquisición nos saca, pasándose por la faja, el derecho del presidente a configurar su gabinete. Nos sale a decir que Florián no puede ser ministro, que no está aquí por esa
ese atropello contra la libertad humana. Porque ¿quién puede decidir si una persona es hombre o mujer? Nosotros mismos. ¿La biología? Entonces van a castrar hombres y a castrar el clítoris de las mujeres, y al juez se le ocurrió que es al revés. Anoche tenía una obsesión el presidente con el tema clítoris de las mujeres. No es por eso. El argumento, digo, y afortunadamente hay tribunales en Colombia, es que hay una norma que dice por lo menos la mitad del gabinete tendrá que ser compuesto por mujeres. Una de las demandantes y autora de esa ley de paridad de género en cargos públicos en Colombia, la parlamentaria Catherine Jubinao. Lo advertimos desde el principio. Esta designación del presidente Petro es una burla hacia las mujeres con las que llegó al poder, pero además es una instrumentalización de la lucha de la población LGBTIQ+, pues Florian lo que hace es caricaturizar las identidades de género para vestir de legalidad lo que no es otra cosa que una usurpación simbólica. Ahora, política. es cierto que como hay nueva ministra de Comercio, que es una mujer, ahora se recompone el gabinete y puede haber ya paridad, o por lo menos el 50% de mujeres. Pero cuando se estudió la demanda no lo había, y por eso en esas circunstancias se cae el nombramiento del ministro Florian, a la espera de una decisión del Tribunal de Cundinamarca, una decisión de fondo. Kalila Peña. Néstor, buenos días. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una demanda y decretó como medida cautelar la suspensión provisional del nombramiento de Juan Carlos Florian como ministro de la Igualdad por presuntamente incumplir con la cuota de género en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la decisión judicial desconoce el derecho a la libertad personal y de género, por lo que calificó la decisión como homofóbica. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no tiene lugar la suspensión provisional. Este y otros informes solicitados, como los antecedentes administrativos del acto demandado, deberán ser acreditados ante el tribunal, el cual tomará una decisión de fondo sobre la designación en los próximos días. Kalila Peña, Blue Radio.